Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marian Sánchez, soy fisioterapeuta de profesión. Quiero contarles mi historia de vida y la de mi hijo Martín. Nosotros atravesamos un proceso de un posible diagnóstico o 3 posibles impresiones diagnósticas cuando él tenía aproximadamente 2 años. Las impresiones diagnósticas dadas por neuropediatría fueron posible retardo mental, autismo o déficit de atención. La verdad, yo antes de llegar a ese diagnóstico tuve un proceso con mi hijo donde yo a partir de los 8 meses empecé a notar que el niño, como es el segundo hermano de 3 hermanos que constituyen mi familia, empecé a notar que el niño tenía como unas dificultades motoras. Él le costaba gatear, le costó muchísimo aprender el patrón de gateo y también de incorporarse sentado. Eso hizo que yo me prendiera como las alarmas y empezara a indagar un poco. Al ser fisioterapeuta, pues yo tenía como un conocimiento, digamos, de que pronto su desarrollo no estaba en las mejores condiciones. Sin embargo, pues yo lo que hice fue consultar normal todo el proceso con pediatría, con miles de pasos que hay que dar antes de llegar a neuropediatría, crecimiento y desarrollo, pediatría, y ahí sí ya pues fue remitido a neuropediatría. Este proceso fue largo, fue tedioso, angustiante. Ver que tu hijo no se desarrolla de pronto como yo tenía el referente de la hermanita, y como decía de pronto el proceso evolutivo del neurodesarrollo por sus fases y las diferentes etapas en las que él debía estar, fue un poquito difícil. Eso a nivel familiar, digamos que genera cierto roce entre la pareja, porque en mi caso mi esposo decía que no, él se negaba un poquito como a aceptar esa realidad, y yo digamos que sí estaba más segura de que al niño algo le sucedía. En ese caso, pues lo que hicimos fue, como les digo, buscar esa ayuda, digamos, ese apoyo profesional. Lo cual logramos fue que pues a través de ese apoyo se hiciera un proceso de acompañamiento a Martín con neuropediatría, neuropsicopedagogía, tuvo digamos como una primer evaluación inicial con un centro de rehabilitación, de neurorehabilitación, quien lo exploró integralmente desde fonoaudiología, la parte de psicología, la parte de trabajo social y fisioterapia. En ese orden de días pues, se detectó que finalmente, después de muchos exámenes de neuropediatría, donde se le hicieron un encefalograma, donde se le hicieron abocados de oído para saber si el niño pronto su falta de entendimiento y de atender, porque era un niño que pues casi no atendía los comandos verbales, era porque pronto tuviera déficit de audición. Todo eso se descartó, todo a nivel neurológico se descartó. Entonces ya empezamos un abordaje más terapéutico con Martín, y ese abordaje fue desde esas cuatro digamos, disciplinas que les estoy mencionando: fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y la parte psicológica. Finalmente, en psicología no se trabajó mucho, se trabajó más en esas otras 3 partes de fisioterapia, trabajo social y fonoaudiología, donde fue año y medio, 3 veces a la semana el proceso con Martín, donde finalmente tras culminar ese año y medio, pues se dieron los frutos de ese apoyo terapéutico. Sin embargo, quiero resaltar acá que antes de lograr, porque ustedes saben que los procesos con entidades o instituciones como las EPS
pues demasiado demorados, y nos tocó hasta enfrentar pues instauramos un derecho de petición para lograr esa intervención desde neuropediatría. Antes de que eso sucediera, el niño estaba sin terapia y lo que habían hecho era mandarle unas terapias convencionales, por decir, fisioterapia la tenía en un consultorio de fisioterapia con 10 pacientes más adultos, donde la fisioterapeuta tenía que poner un paquete caliente a uno, ir a montarlo a él en una pelota durante 5 segundos mientras el paciente terminaba la corriente, pero realmente yo sabía en el fondo de mi corazón, como profesional, como madre, que ese no era el tipo de terapia que mi hijo necesitaba. Entonces, yo decidí volver mi casa un centro de terapia. Construimos un ambiente para Martín, donde Martín recibía terapia por sus papás 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto fue así durante casi 6 meses, mientras ella fue remitido a un lugar adecuado, donde realmente se le hicieron las terapias en neurodesarrollo que él necesitaba. Era 1 hora con un terapeuta dedicado exclusivamente a él. Eso es muy diferente, un enfoque de neuropediatría, de neuroterapia, que es diferente. En esos 8 meses donde yo me convertí terapeuta de tiempo completo, mañana, tarde y noche, yo le trabajaba pues lo que es de fisioterapia C para reforzar su proceso de desarrollo psicomotor, y ahí pues hicimos como un trabajo familiar con él, mi esposo y yo, trabajamos fuertemente en ayudarlo allí y él mejoró, pero luego con la llegada de las terapias y el centro de neurorehabilitación mejoró aún más. A nivel emocional, pues fue un proceso bastante difícil de afrontar. Cuando nos llegan a dar ese diagnóstico, la verdad fue bastante desolador. Uno siente que el mundo se le acaba, porque pues uno siempre tiene sus sueños para sus hijos, de que sus hijos pues logren hacer muchas cosas, ser grandes, y uno piensa en ese momento que una situación de discapacidad, si sea temporal, pues los va a alejar de ese sueño que uno tiene, de ese ideal. Finalmente Martín culmina su proceso de terapias, donde la misma neuropediatra en la última consulta lo revisa casi ya con 3 años, casi 3 años y medio, y ella misma determina que él ya no necesita más terapia. O sea, fue un ciclo completado exitosamente. Ella determina que Martín tal vez, y no se me olvidan estas palabras, ella dice, tal vez Martín no va a ser el niño más hábil, tal vez Martín no va a ser jugador de fútbol, pero Martín es un niño totalmente funcional y es un niño totalmente normal. En ese orden de ideas, pues realmente nos damos por bien servidos. Nuestro hijo es un niño funcional. Y finalmente la única deficiencia que Martín tiene, completados ya 6 años, acaba de cumplir 6 años, a 8 días de cuando estoy contando esta historia, es un poco a nivel postural, secundario a una hipotonía que lo ha acompañado, digamos, de ser un poco más moderada a casi ya leve hoy día. Martín monta bicicleta, Martín tiene todas digamos, las características para la edad psicomotora que él está acorde, digamos, la edad de desarrollo psicomotor con su edad cronológica está totalmente acorde. Entonces ha sido, digamos, que un proceso muy positivo en mi caso.
Como familia eso nos ha unido mucho, como familia también en su momento fue difícil afrontar diferencias entre las partes de mi esposo y mía, pero digamos que contamos con mucho apoyo a nivel de abuela, que es la abuela materna, a nivel de, digamos, como de familia y digamos, apoyo emocional, que también, digamos, en el mismo sitio nos brindaron, en el mismo sitio de terapia de Martín. Entonces, pues, el jardín donde él estudiaba también se involucró, se me había olvidado esa parte. El jardín nos brindó un apoyo muy, muy importante, nos asignó que la profesora llegara 1 hora antes, durante por lo menos 4 meses así, y le hiciera terapia. Entonces, la verdad, el jardín fue maravilloso, el Jardín Marta acá en Cartago fue maravilloso, fue un apoyo increíble para nosotros. Y no, pues hoy podemos decir que satisfactoriamente Martín ha superado esa etapa, nosotros también la superamos junto con él, y no nos resta más sino darle gracias a Dios por ese milagro que nos hizo Martín, porque nosotros que lo vivimos, que lo vimos, un niño que no atendía, que corría y se caía, no podía caminar 2 pasos sin caerse, pues es maravilloso verlo totalmente funcional. Todavía tenemos algunos retos que superar a nivel de fonoaudiología, digamos de articulación. Eso también es debido a su bajo tono muscular, que es generalizado, pero en general pues digamos que Martín ya está muy bien. Muchas gracias por escuchar mi historia, y a todas las mamás que pasen por procesos similares a estos, quiero darles el consejo, decirles que abracen a sus hijos y saquen ese potencial que todas las mamás llevamos una terapeuta dentro, así no seamos fisioterapeutas, así no seamos psicólogas, todas llevamos una terapeuta, y que aflora y que escuchemos nuestra intuición, es muy importante porque las mamás tenemos una intuición enorme. Yo lo sabía, yo sabía que el niño tenía algo y yo no cansé hasta que encontré qué era. Y cuando pude saber lo que era, lo pudimos intervenir, el niño definitivamente cambió totalmente. Entonces escuchemos nuestra intuición, escuchemos nuestro corazón y acompañemos a nuestros hijos, sea lo que sea que tengan que aprender. Muchas gracias. Gracias.